Mi vida cambió totalmente por un trabajo como vigilante dentro de un bosque. Vi un anuncio para un empleo. Se busca vigía. Para más información llame a este número. Mis ojos recorrieron la frase con atención. El anuncio me intrigaba, nunca fui alguien destinado a la vida de ciudad. Sin embargo, durante los últimos 4 años, eso fue exactamente lo que había sido mi vida. Solo un engranaje más de la máquina, consumiéndose en un escritorio trabajando para un jefe cobarde en un puesto de nivel inicial. Como se pueden imaginar, estaba bastante harto de la vida que estaba viviendo, si es que realmente se le puede llamar vida. Había comenzado a buscar nuevas oportunidades y trabajos en lugar de trabajar para evitar quedarme dormido frente a mi computadora. Obviamente, también necesitaba algo nuevo, un desafío que pudiera devolverle la vida a mi aburrida existencia. La realidad mundana en la que vivía me golpeó, hasta que quedó muy poco de mi deseo de vivir. Sin embargo, lo poco que quedó logró llevarme a este interesante anuncio. Se busca vigía. Para más información llame al número en pantalla. Área, vigilante. La breve frase estaba acompañada de una imagen de una torre de vigilancia en medio de un denso bosque de abetos, con el sol poniéndose justo sobre la copa de los árboles. El cielo era un hermoso degradado de rojo, naranja y azul celeste y la vista me cautivó como nunca antes había visto. Como ya había encontrado algo prometedor, estaba emocionado. Y quiero decir emocionado, como no lo había estado desde que mi hermano Sam y yo bajamos al sótano de un edificio abandonado cuando éramos niños. Como extraño esa época, son adolescentes estúpidos haciendo cosas estúpidas. Y si un asesino en serie enterrara a sus víctimas allí abajo, había dicho con esa expresión que era conocida por tener. Expresando tanto una emoción inimaginable como una sensación de miedo que no puedo explicar correctamente. ¿Si creíamos algo de eso? Bueno, seguro que no, pero estoy seguro de que nuestras historias asustaron a algunos de los estudiantes de 8º grado de nuestra escuela secundaria. Desde casas embrujadas hasta extrañas figuras oscuras en la noche, nunca nos quedamos sin historias que contar. Bueno, al menos hasta que Sam se fue al servicio militar. Después de eso, me quedé completamente sola y, bueno, no abramos esa caja de Pandora todavía. Un tiempo después, solicité un trabajo estúpido que ni siquiera quería y, bueno, aquí estamos. El anuncio prometía devolverme esa sensación de asombro y curiosidad, podía sentir que me llamaba. Sin más dilación, lo guardé en una carpeta de mis archivos personales y volví a trabajar. Bueno, debería decir que volví a fingir que trabajaba. Saqué un bolígrafo de mi cajón y dibujé una gran X en mi mano izquierda y me recordó la encrucijada en la que me encontraba en la vida. No dejaría pasar esta oportunidad. El resto del día se alargó, aparentemente eternamente. Sentí que estaba en un laberinto sin fin de aburrida mundanidad. Cuando el reloj finalmente dio las 5, salí de allí más rápido que nunca. Ah, ¿a quién engaño? Salí 15 minutos antes, simplemente no podía esperar. Prácticamente volé por las escaleras, casi tropezando con el último escalón, pero logré evitar esa vergüenza. Subí a mi coche, rascando la manija con la llave en mi estado de prisa y maldije en voz baja antes de marcar el número. El teléfono sonó una vez, luego sonó una segunda vez y justo cuando pensé que toda mi emoción había sido en vano, alguien respondió. La voz del otro lado de la línea era suave y cálida, a diferencia de lo que esperarías de alguien que trabaja en este negocio. El mirador, ¿cómo puedo ayudarlo? La voz pertenecía a una mujer, de unos 25 años si tuviera que adivinar, era tan relajante como reconfortante y me hizo sentir una extraña sensación de pertenencia que no había sentido antes. Sí, hola. Mi nombre es Alex Crawford y leí su anuncio, estoy interesado en el puesto que está ofreciendo. Tartamudeé, me sentí avergonzado por la forma en que sonaba. ¿Por qué estaba nervioso? Tal vez porque sentía que esta era mi única oportunidad de recuperar algo de ese asombro infantil y de escapar de la vida que había llegado a odiar. Ya veo, dijo, la leve sonrisa en su rostro era audible incluso a través de los altavoces de mi teléfono barato y desgastado, tengo que decirte que es un trabajo muy exigente. El aislamiento puede ser abrumador y el silencio puede volverse ensordecedor. Es muy remoto, no tendrás nada más que el bosque para hacerte compañía, ¿estás bien con eso? Perfecto. Grité prácticamente. No sé por qué no podía contener mi emoción, tal vez los años de vida en la ciudad me habían quitado esa emoción y una parte de mí finalmente podía expresarse de nuevo. El resto de la conversación fue bastante bien,
Parecía que estaba calificado para el puesto y resultó que la operadora telefónica también era vigía. Normalmente estaba ubicada en la torre de vigilancia más cercana a la que yo esperaba. Me pidió mi dirección de correo electrónico y luego colgamos. Ese día, manejé a casa sintiendo una renovada sensación de esperanza y todas mis preocupaciones parecieron desvanecerse en los rincones más profundos de mi mente. El aire de la tarde era denso y espeso mientras manejaba, las luces de la ciudad se desvanecían detrás de mí como recuerdos lejanos. Mi corazón latía con la misma intensidad que el motor y anhelaba profundamente la nueva vida que había soñado para mí. Cuando finalmente llegué a la fea alfombra de cemento de mi casa, que la gente suele llamar el estacionamiento, miré hacia arriba y mi apartamento me recibió con su familiar y feo aspecto rectangular. Entré, el silencio me recordó la soledad que estaba a punto de elegir. No me molesté en encender las luces, las brasas del día que se acababa iluminaban la cocina lo suficiente para que encontrara el armario que albergaba mi Jack Daniels. Después de tomar un trago directamente de la botella, mi dedo índice trazó la décima en el dorso de mi mano. Era una señal, y apuntaba hacia la naturaleza salvaje. La naturaleza me llamaba, incluso más que tomar otro trago de tristeza. La cena fue un asunto apresurado, y creo que el whisky tenía más nutrientes que la basofia que comí. Mis pensamientos estaban lejos de la comida insípida, estaba preocupado por odiar mi vida y desear poder ir ya a la torre de vigilancia. Trabajé en ello y saqué mi computadora portátil de mi bolso. Abrí la cremallera de la funda protectora, abrí apresuradamente la computadora portátil y creé un nuevo documento en Microsoft Word, carta de renuncia. En mi estupor medio borracho, escribí lo que se convertiría en mi verdadera carta de renuncia. El sueño llegó fácilmente esa noche, probablemente debido a la botella medio vacía que luego encontró el camino de regreso al armario de la cocina. La mañana siguiente fue como cualquier otra, volví a guardar mi portátil en el bolso mientras preparaba un café mediocre y, por un momento, me olvidé por completo de la nueva perspectiva laboral. La vida mundana de la ciudad era todo lo que había conocido durante años, así que ¿por qué hoy debería ser diferente? La comprensión solo me golpeó mientras me dirigía al trabajo. El sol se deslizó sobre el horizonte y bañó el nuevo día con un tono rosado. Fue entonces cuando recordé, la torre de vigilancia. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Una sonrisa apareció en mi rostro flácido, pero se desvaneció con la misma rapidez cuando recordé que, incluso si conseguía el trabajo, seguiría en esta ciudad sin futuro durante al menos un mes o dos. Ese día, ni siquiera intenté ocultar el hecho de que no estaba trabajando. Durante todo el día, no pude concentrarme en nada más que en soñar despierto con pastos más verdes. Cuando llegué a casa, me senté en mi sofá desgastado, mirando el techo mientras visiones de árboles imponentes y horizontes expansivos llenaban mi mente. El ruido de la ciudad fuera de mi ventana se desvaneció en un zumbido distante mientras imaginaba el silencio sereno del bosque. Tracé el lugar donde había estado la décima en mi mano, sintiendo que su significado crecía con cada minuto que pasaba. Me emocioné tanto que ni siquiera pensé en mis asuntos pendientes en el armario de la cocina. Tal vez debido a la falta de alcohol en mi sistema, el sueño llegó a trompicones, mi emoción por sí sola parecía demasiado grande para permitir un descanso prolongado. A pesar de mis mejores esfuerzos por permanecer dormido durante más de una hora seguida, me levanté antes de que sonara el despertador. Los primeros rayos del amanecer apenas tocaban el cielo y la luz tenue se filtraba a través de mis delgadas cortinas, arrojando un brillo tenue que le daba a mi apartamento una especie de ambiente extraño y lúgubre. Volví a realizar mi rutina matinal mecánicamente y mi mente, esta vez ya muy lejos de la vida que estaba dejando atrás, evocaba imágenes de encontrarme con la mujer con la que hablé por teléfono. Le estrecharía la mano y me convertiría en su nuevo compañero de trabajo. Mi mente seguía evocando imágenes de la vida que deseaba con todas mis fuerzas que llegara pronto. Ni siquiera el calor abrasador del agua de la ducha podía aliviar la energía inquieta que me recorría el cuerpo. Después de ducharme durante demasiado tiempo, reconozco que sí, me miré fijamente en el espejo empañado del baño y, por primera vez en años, vi una sonrisa real y genuina en mi propio rostro. En esencia, seguía siendo la misma persona, pero todo parecía diferente. A la hora del almuerzo, ya había tomado una decisión. No es que tuviera que pensar más entre el momento en que recibí el correo electrónico y el momento en que cogí mi portátil. Iba a dejar mi trabajo en ese mismo instante. No tenía sentido alargarlo más. Abrí mi correo electrónico y seguí escribiendo mi carta de renuncia, mis dedos volaban sobre el teclado mientras corregía y suavizaba las palabras de mi yo borracho.
Decir que mi jefe era un idiota con derecho a todo no era lo más sensato, por muy cierto que fuera. Las palabras fluyeron de mí como gotas de una cascada, la decisión me dio una claridad que no había sentido en años y, aunque suavicé la carta, no me molesté en formalidades ni sutilezas. Simplemente dije que me iba para buscar una nueva oportunidad que se alineara mejor con mi pasión por la vida al aire libre y nada sonó más cierto que eso. Con una respiración profunda, presioné enviar. Allí estaba, mi carta de renuncia, en la bandeja de entrada de mi jefe como un huevo podrido en el refrigerador esperando a que abrieras la puerta. Me imaginé sentado en lo alto del bosque, con la vasta extensión de árboles extendiéndose en todas direcciones. La idea de tanta soledad y libertad hizo que mi situación actual se sintiera aún más sofocante. Y entonces, llegó. Estaba mirando la pantalla de mi computadora cuando vi aparecer el logotipo de Gmail en la esquina superior derecha de mi monitor. Leí atentamente el correo, cuyo asunto decía simplemente Torre de Vigilancia 14, y decía que me habían seleccionado para ser destinado allí. Estaba absolutamente entusiasmado, esta era mi salida. Finalmente podría ser feliz, libre de estas paredes de cemento y oficinas grises. Todo lo que tendría que hacer era pasar a ordenar y firmar algunos documentos y luego sería un vigía. La última línea del correo electrónico me tomó por sorpresa aún más, diciendo que me permitirían comenzar tan pronto como la próxima semana. Para que pudiera saltar tus fosas nasales. El peso que había estado presionando sobre mis hombros durante años se alivió parcialmente, pero solo estaría verdaderamente contento cuando pudiera ver las copas de los árboles mientras tomaba mi café matutino. Miré alrededor de la oficina, las paredes grises y las luces fluorescentes de repente se sintieron como un recuerdo lejano. Finalmente era libre. A la mañana siguiente, dormí directamente a través de mi alarma y soñé cosas dulces de mi infancia. Mi hermano se burló de mí cuando nuestra madre le dijo que dejara de hacerlo de una vez, a lo que él obedeció de mala gana. Todos nos sentamos a la mesa para cenar comiendo algo que mi cerebro no consideró lo suficientemente importante como para identificar. Y mi hermano le contó a mi madre y a mí todo sobre cómo se había alistado en el ejército. Mamá no estaba feliz, no es que cualquier padre lo esté, pero Sam ya había tomado una decisión. Recuerdo cómo me reí de lo horrible que se veía con la cabeza rapada y lo distante que había estado el día que se fue. Incluso comencé a llamarlo Humpty Dumpty cada vez que mi madre lo llamaba por FaceTime y yo pasaba por allí. ¿Necesito decir cuánto odiaba eso? Porque seguro que lo odiaba. De todos modos, todo eso es irrelevante para el sueño. Cerca del final del sueño, Sam regresaría a casa después de que hubiera pasado mucho tiempo y continuaríamos viviendo en nuestra casa con cerca de estacas blancas por un tiempo. Eso me hizo feliz, genuinamente feliz. Encontraría trabajo como carpintero y Sam haría una segunda y luego una tercera gira por Afganistán. Recibiría medallas y canciones en su nombre, su imagen sería colocada con orgullo en carteles patrióticos y sería un héroe nacional. No dormí ni un segundo aquella noche, pues sabía que tendría que marcharme de todas formas a eso de las 3 de la madrugada, para instalarme y porque el parque natural y, por extensión, la atalaya estaban bastante lejos de donde vivía. Cuando el reloj dio las 2:30, ya no soportaba estar en aquel apartamento sucio y mohoso, por lo tanto, me marché. Cogí la bolsa que llevaba preparada una semana, me dirigí a la puerta y eché una última mirada a las paredes desplomadas y al armario de la cocina vacío. Después, sin dudarlo ni un segundo, apagué las luces y cerré la puerta con llave, cerrando así este capítulo de mi vida y empezando de nuevo. Si hubiera sabido lo corto que sería este nuevo capítulo, y lo cerca que estaría de ser el último. La tarde pasó como un borrón. Seguí con mis tareas, pero mi corazón no estaba en ellas. Empaqué mis pertenencias personales, solo algunas fotos enmarcadas, algunos cuadernos y un par de libros que nunca había tenido tiempo de leer. Cada artículo que colocaba en la caja se sentía como un paso más hacia mi nueva vida, otro corte de lazo con la miserable existencia que estaba dejando atrás. Cuando se acercaban las 5, no pude contener mi emoción por más tiempo. Me puse de pie, agarré mi caja y salí de la oficina sin mirar atrás. Mis compañeros de trabajo apenas notaron mi partida, absortos en sus propias rutinas de fin de día. Sentí un poco de culpa por irme sin decir adiós, pero rápidamente fue eclipsada por la emoción de lo que me esperaba y el recuerdo de cómo eran ellos, en realidad, la falta de él. Me dirigí a casa, las luces de la ciudad ya empezaban a titilar contra el lienzo oscuro del cielo y me hizo reflexionar sobre cómo se vería el cielo nocturno desde la torre de observación.
¿La relativa falta de contaminación lumínica haría que la Vía Láctea fuera más visible? El viaje se sintió surrealista, miré el brillo brillante de las farolas de la calle y los parachoques traseros de los autos que estaban frente a mí. Todos nadaban en mi visión y la comprensión de que estaba dejando todo esto atrás me llenó de una sensación de liberación que nunca había conocido. De vuelta en mi apartamento, no perdí el tiempo. Empecé a hacer las maletas, metiendo ropa y cosas imprescindibles en mi vieja mochila de senderismo. El proceso fue rápido, frenético en realidad, como si temiera que algo me detuviera si esperaba demasiado. Por eso ya estaba empacando todo, aunque tuviera que quedarme aquí una semana más. Cogí mis botas de montaña, una chaqueta abrigada y una copia de un libro de Stephen King que llevaba queriendo leer desde que tenía memoria. Eché otro vistazo a mi apartamento, el lugar que había sido mi hogar durante los últimos 4 años y no podía creer que realmente hubiera vivido aquí. Incluso con ese pensamiento, se sentía extraño dejarlo todo atrás, pero sabía que era la decisión correcta. Los muebles desgastados, el papel pintado descascarado, la pequeña cocina que siempre parecía demasiado estrecha y tenía una reserva de whisky, todos eran recuerdos de una vida que ya no quería. Sintiendo que el sueño empezaba a apoderarse de mí, me dirigí a la cama y dejé que el hombre de arena hiciera su magia. Entonces me desperté y, por primera vez en mucho tiempo, lloré a lágrima viva. Como me hubiera gustado que esa hubiera sido la realidad de la situación, pero eran sueños olvidados de ayer que nunca se harían realidad. Mi hermano había regresado a casa de su primera misión en Afganistán, pero no había vuelto como se había ido. El ataúd lucía las estrellas y las rayas en la parte superior y no era recordado en la historia de nuestra nación, solo otro soldado de infantería en una guerra sin sentido. Tal vez si no hubiera estado tan cerca de la mina cuando explotó, mamá no se habría encontrado mirando el fondo de una botella de vino tinto todas las tardes. Nuestro padre ni siquiera se molestó en presentarse a su funeral, no es que lo hubiera visto en los años previos a la muerte de Sam. Pero vamos, al menos podría haber fingido que le importaba. De todos modos, me mudé unos años después y bueno, ya saben el resto. El contacto con mamá se volvió escaso y me ahogué en la autocompasión cada 2 noches. Y aquí estamos. En los días siguientes me ocupé de los trámites y no pude concentrarme en nada en ningún momento. Reconozco que bebí whisky, pero no demasiado, solo lo suficiente para que mi ritmo cardíaco no se acelerara constantemente por la emoción. De todos modos, cuando fui a firmar los papeles, también me tomé 1 o 2 horas para caminar por la parte abierta del bosque. A veces, podía ver una torre de vigilancia en la distancia y me preguntaba si sería aquella en la que estaría destinado. El bosque en sí era hermoso y lleno de vida. Quiero decir, había las típicas ardillas y grupos de insectos, no es que yo hubiera tenido miedo de los insectos, siempre y cuando no se me subieran encima, pero había señales de algunas criaturas y bichos más singulares. Vi 1000 pies, pájaros que nunca había visto ni oído antes y estaban cantando esas hermosas canciones con las que imaginé despertarme. El susurro de las hojas y el canto de los pájaros creaban una hermosa orquesta, una canción que solo la naturaleza podía cantar. Más allá de la línea de árboles, pude ver algo extraño. No era un ciervo ni un alce ni ningún animal que conociera. Todo lo que podía ver era el débil brillo de 2 brillantes ojos verdes mirándome. Cuando miré esos océanos de verde, sentí el deseo de nadar en ellos. De deleitarme con su brillo y nunca volver. Todo el ruido del bosque murió y justo cuando estaba a punto de caminar hacia la criatura, pude liberarme de cualquier hechizo que me atara a su mirada. Decidí que esa era mi señal para irme, me di la vuelta y salí del bosque. Finalmente, llegué a casa y nada había sido más decepcionante. Después de eso, simplemente conté los pocos días que me quedaban y en mi último día de vida en mi apartamento, pedí un Big Mac y algunas papas fritas, ya que no imaginaba que McDonald's se entregara en lo profundo de un parque nacional. Observé la oficina y no presté atención a una sola palabra, las ensoñaciones me tomaron por asalto y no podía esperar para comenzar mi nueva vida. Un nuevo comienzo. El motor del coche zumbaba suavemente mientras recorría las carreteras desoladas que se alejaban de la ciudad. Pasaban de rectas a sinuosas a medida que me alejaba cada vez más de la civilización. El reloj en el tablero marcaba las 3:15 de la mañana, pero la emoción, y una taza de café de más, que corría por mis venas me mantuvo completamente despierto. El débil resplandor de las luces de la ciudad se desvaneció gradualmente en el espejo retrovisor, reemplazado por la oscuridad total del campo que solo se interrumpía por el hermoso lienzo del cielo nocturno, que estaba salpicado de estrellas.
Cuando las primeras grietas del amanecer comenzaron a brillar en el horizonte, el paisaje a mi alrededor pareció transformarse. El denso bosque a ambos lados del camino de tierra pareció despertar, los árboles proyectaban largas sombras que se cernían sobre mí con la brisa de la mañana. El olor penetrante pero espeso de pino y tierra húmeda llenaba el aire, lo que en sí mismo era un cambio bienvenido con respecto al sofocante smog de la ciudad que había dejado atrás. El GPS me arrastró por una serie de caminos cada vez más estrechos, cada curva me llevaba más profundamente al corazón del desierto. Después de lo que me pareció una eternidad, el GPS anunció mi llegada con un pitido alegre. Había llegado a un pequeño edificio, una especie de pequeño puesto de guardia, y una barrera me impedía seguir avanzando por el camino. Aparqué mi Honda Civic y salí, mirando a través del vidrio sucio de la cabina del guardia, solo para ver una taza de café medio vacía y una caja de donas vacía. Cuando me di cuenta de que no había nadie allí, eché un vistazo alrededor, observando la densa arboleda y el follaje. Podría jurar que vi esos mismos ojos verdes brillantes mirándome de nuevo. Estaba inquieto y, tanto por eso como por pensar que de alguna manera había tomado un camino equivocado, saqué mi teléfono e intenté volver a leer las instrucciones. Ese pensamiento se hizo añicos cuando leí las palabras sin servicio en la parte superior derecha de la pantalla oscura de mi teléfono. Joder, perfecto, murmuré en voz baja. El aire frío que me rodeaba me nublaba el aliento lo suficiente como para que pareciera que era un maldito fumador empedernido. Si yo tuviera 7 años, habría pensado que se vería genial. Sin embargo, ya no tenía 7 años. Tampoco pensé que provocarme cáncer de pulmón fuera una buena idea. Mirando hacia la línea de árboles, los ojos se habían desvanecido en la oscuridad del denso bosque. Justo cuando me di la vuelta para regresar a mi auto, una voz femenina aguda me llamó desde detrás de mí, Alex. Su voz se escuchó fácilmente por el claro, parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Desconcertado, salí a trompicones nervioso. ¿Qué? Sí, soy yo, ahora la estaba mirando, eres con quien hablé por teléfono, ¿verdad? Sonaba como un colegial hablando con su amor platónico, así de sorprendido y nervioso estaba. Lo lograste. Bienvenido a tu nuevo hogar, estoy aquí para acompañarlos a la Torre 14. Los instalaremos, se sentirán como en casa. Si les gusta la naturaleza, claro está. Sus ojos ámbar me miraron fijamente y su sonrisa desigual convirtió sus ojos en rendijas. Tenía el pelo rojo oscuro recogido en una cola de caballo, colgando un cuarto de su espalda. Su estatura era bastante pequeña, apenas llegaba por encima de mis hombros, pero su cuerpo era todo menos fibroso. Era bastante musculosa y definitivamente podría defenderse en una pelea, de eso estaba seguro. Llevaba un grueso abrigo de invierno y jeans rotos, mostrando algunos moretones y rasguños en sus piernas. Su mejilla izquierda también mostraba signos de cierto escrúpulo, ya que tenía un pequeño corte a través de ella. Su ceja derecha también lucía una pequeña cicatriz, que se mezclaba con su piel pálida. Sostenía una dona rosada a medio comer en su mano izquierda, a la que de vez en cuando le daba un mordisco. Sí, me gusta la naturaleza, soné como un pequeño niño de jardín de infantes, lo sé. Es realmente hermoso aquí. Pensé que me había perdido antes de que vinieras a hablar conmigo. Salí a trompicones un poco menos nervioso, pero a ella no parecía importarle mi evidente estrés. Es fácil perderse en estos bosques, por eso siempre llevo un mapa. No quiero que te atrapen en un lugar que no reconoces en mitad de la noche. Hay cosas en este parque, Alex. Su mirada se volvió helada y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Mis ojos se abrieron más y ella notó mi inquietud o, mejor dicho, mi miedo. Oh, solo te estoy tomando el pelo, el trabajo está bien. Lo digo en serio, y si hay algo inusual, solo llámame y te ayudaremos. Eso no ayudó a calmarme, pero bueno, supongo que un poco ayuda mucho. Ella se rió y yo también. ¿Cómo caí en eso? Supongo que lo atribuiré al estrés, aunque soy un poco miedoso. La mujer se presentó como Nora, había estado trabajando aquí un tiempo y disfrutaba del aislamiento del mundo exterior. Supuse que yo también lo haría, después de los años anteriores, y con nuestra presentación terminada junto con su donut. Nos subimos a un jeep después de que puse mi mochila y cajas en su maletero y ella me llevó más allá de la barrera que me impedía seguir por el camino antes. Mientras conducíamos, comenté sobre la belleza y el color del bosque. Ella asintió. Su mirada recorrió el bosque. Realmente es algo especial. Me encanta estar aquí,
y apuesto a que tú también lo harás. Nora y yo subimos la estrecha escalera hasta la cima de la torre y subimos cada vez más alto sobre el suelo del bosque. La madera crujió bajo nuestro peso mientras luchábamos por llevar las cajas con nosotros, pero la estructura se sentía sólida, lo cual era muy necesario para que me sintiera un poco más seguro. Cuando llegamos a la cima, una vista impresionante me saludó. Se extendía en todas direcciones y se veía un mar de verde hasta donde alcanzaba la vista. De vez en cuando se veía una colina o un pequeño sendero para caminatas, pero aparte de eso, era solo una vasta extensión de hojas y follaje denso. Las copas de los árboles se balanceaban suavemente con la brisa. «Esto es increíble», susurré, incapaz de apartar la vista de la vista panorámica frente a mí. Era tan tranquilo, tan silencioso y me hizo sentir cálido por dentro, anulando el frío del aire cortante. Poco después, el coche se detuvo frente a un desvío de la carretera principal. «Ven, te mostraré los alrededores y te ayudaré a instalarte». Abrí la puerta y salí. Miré a mi izquierda y sentí una oleada de emociones que me abrumaba. Allí estaba, finalmente, elevándose sobre el bosque circundante, un mirador solitario que vigilaba la vasta extensión de vegetación. La torre era imponente y acogedora a la vez, su estructura de madera desgastada por años de exposición a los elementos, pero aún se mantenía firme. El bosque estaba igual que unos días antes, vivo con los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, el lejano llamado de un ciervo. «Lo está», convino Nora, apoyándose en la barandilla. «Solo un consejo, sin embargo, trata de mantenerte ocupado, no dejes que la soledad te afecte. Si lo necesitas, Justin y yo estamos disponibles a través de la radio. Estoy en la torre 13, él está en la torre 15. Me alejé de la barandilla y entramos en la pequeña cabaña que había en lo alto de la torre. Me mostró el lugar en el que viviría durante el futuro previsible. Era acogedor y funcional, con una cama, una pequeña cocina y un escritorio lleno de mapas, instrumentos meteorológicos. Una caja de cerillas y unos binoculares de aspecto extraño que estaban equipados con visión térmica. En la esquina izquierda del escritorio había una radio apoyada contra la pared y su antena se extendía hacia el cielo como un salvavidas hacia el mundo exterior. «Todo lo que necesitas está aquí», dijo Nora, señalando los distintos suministros. «Comida, agua, un botiquín de primeros auxilios. Nos reabastecen una vez al mes, así que tendrás que llevar un registro de tus provisiones». Asentí, asimilándolo todo. Sentí una emoción mezclada con una punzada de miedo. No sabía si ese miedo provenía del estrés o de las películas de Viernes 13. «Gracias», dije, volviéndome hacia Nora. «No puedo esperar a empezar». Sonrió y sus ojos color ámbar reflejaban comprensión. «Conozco esa sensación. Te irá muy bien aquí, Alex. Solo recuerda vivir un día a la vez y disfrutar de la paz y la tranquilidad». Después de eso, salió y cerró la puerta detrás de ella. Mis botas de montaña estaban colocadas junto a la puerta, el calentador junto a mi cama y una pequeña figura de acción adornaba mi escritorio para que me sintiera un poco más relajado. En mi escritorio, había un diario grueso en el que se suponía que debía informar sobre las condiciones climáticas y demás. Ese era mi trabajo, junto con responder llamadas de socorro de excursionistas perdidos o preocupados. Tomé mis binoculares detectores de calor y miré alrededor del bosque. A lo lejos, vi otra torre de observación. A mitad de las escaleras, un cuerpo femenino emitía calor en medio del frío. Era claramente visible, la forma de una mujer vestida de naranja brillante caminando en el espacio azul oscuro y frío sobre los árboles. La vi entrar en la cabaña y sentarse en su escritorio. En ese momento, la radio cobró vida y salté, dejando caer mis binoculares. «Torre 13, aquí Nora». «Ya se instalaron todos, Alex». Hice una pausa por un momento, mi corazón todavía latía a 120 latidos por minuto. «Alex». La radio volvió a sonar, esta vez tomé el receptor y hablé por el micrófono. «Hola, sí, me instalé perfectamente». Las palabras salieron balbuceando de mi boca y fueron captadas rápidamente. «Suenas nervioso, no te asusté demasiado, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, la voz de un hombre respondió: «Nora, ¿qué le hiciste al chico nuevo?». Sonaba cansado y molesto, pero había un ligero dejo de humor en su voz. Me quedé allí sentado, como el tercero en discordia, escuchando su conversación. «Nada, nada. Lo juro». Las palabras fueron risitas y se produjo un silencio.
Hay algo en esos bosques, muchacho, dijo Nora con un marcado y terrible acento de Texas. Obviamente se estaba riendo y no pude evitar reírme. Justin también se rió y me preguntó si realmente caí en esa broma estúpida. Nora apenas pudo contener la risa y dijo, deberías haber visto su cara. Ustedes dos no van a dejar pasar esto, ¿verdad? Confirmaron que no lo iban a hacer, y todos nos reímos mucho al respecto. El resto del día, realicé las diversas tareas que tenía que hacer y antes de que me diera cuenta, el sol se había hundido hasta la mitad de la línea de árboles, arrojando un cálido resplandor sobre el bosque. Sentí una sensación de satisfacción que me invadía. Salí y me apoyé en la barandilla, con una taza de café humeante en la mano, y observé cómo las estrellas emergían lentamente una a una. Admito que había pensado en verter un poco de licor fuerte en mi café, pero decidí no hacerlo. Esperaba dejar atrás esa vida en mi apartamento, pero en contra de mi mejor juicio, había traído una botella de mi bebida más fuerte conmigo. El material era básicamente desinfectante para manos y estaba convencido de que me quemaría la garganta. La noche era hermosa, la contaminación lumínica aquí era mínima, por lo que incluso la galaxia de Andrómeda era visible. Admiré la vista durante un rato, pensando en la vida y, bueno, ya sabes cómo son estas noches. Los pensamientos sobre la inmensidad del espacio se convirtieron en pensamientos sobre el hogar y, a su vez, pensamientos sobre Sam y mamá. Él era mayor que yo, se había ido al ejército cuando tenía 19 años. Yo tenía solo 15 en ese momento y ver menos a mi hermano apenas me hizo cambiar de opinión. Menos ocasiones para estar molesto y fastidiado, pensé. Por supuesto, la idea de que pudiera morir no estaba en primer plano en mi mente. En realidad, no me había parecido una posibilidad real, en absoluto. Incluso cuando sus hermanos de armas vinieron a nuestra puerta con caras caídas, no lo asumí del todo. Lloré, por supuesto, pero no registré que mi hermano ya no estaba en esta tierra hasta después del funeral. El proceso de duelo fue largo y duro, y nuestra madre no ayudó en lo más mínimo. A los 16 años me aficioné al whisky y me fui de casa cuando tenía 19. Los días siguientes transcurrieron sin problemas. Medí la velocidad del viento, comprobé si había incendios y me familiaricé más con los bosques que me rodeaban. Mientras tanto, forjé una amistad con Justin y un vínculo aún más fuerte con Nora. Bromeábamos, nos reíamos, compartíamos historias estúpidas entre algunas charlas oficiales bastante aburridas sobre el tiempo y los posibles incendios forestales. Cada mañana, me despertaba con el amanecer, la luz filtrándose por las ventanas de la cabaña y arrojando un suave resplandor alrededor de mi nuevo hogar de madera. Los días de soledad se convirtieron rápidamente en semanas y antes de que me diera cuenta, llevaba 6 meses viviendo en la Torre 14. Con ese aniversario llegó una sorpresa desagradable. En los días anteriores, Nora nos había advertido de que se avecinaba una tormenta y, cuando llegó el día 180, la tormenta era visible en el horizonte y solo sería cuestión de horas antes de que llegara a nuestras posiciones. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, la tormenta estaba a 1 milla de donde yo estaba y en poco tiempo ya estaba sobre mi cabeza. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba las ventanas. Pronto, recibí una llamada de Nora por radio. Alex, ¿estás ahí? Esta es una tormenta terrible, ¿eh? Pero a veces no puedes evitar preguntarte, ¿verdad? Quiero decir, si Sam no se hubiera unido al ejército, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Jugando videojuegos o molestándonos mutuamente? Tal vez él estaría casado y yo sería su padrino en su boda. Tal vez ambos seguiríamos viviendo en la casa de mamá, o al menos nos visitaríamos de vez en cuando. Todos estos pensamientos y más se acumularon en un montón de recuerdos y futuros rotos que pesaban sobre mi mente. Las paredes de la cabaña se inclinaron, las cortinas estaban barridas a un lado para que pudieras ver claramente la tormenta afuera y mi cama era honestamente un desastre. Las mantas estaban sobre el colchón, después de haber sido arrojadas fuera de mi cuerpo al azar esa mañana. Mi mente vagaba tanto como mis ojos, sin prestar atención a casi nada. Cuando Sam se fue, la última vez que lo vi, sin contar su cuerpo frío y muerto, me dijo que lo volvería a ver en poco tiempo y que no me pusiera demasiado cómodo ahora que no estaba cerca para burlarse de mí. Me encogí de hombros y le di un abrazo a medias. Allí estaba, con el uniforme ya puesto y sus grandes ojos azules mirándome. La decepción por mi indiferencia era visible en esos océanos azules y era una imagen que se me había grabado a fuego en la retina. Mi mayor error, por el que nunca me perdonaría. Tal vez si lo hubiera abrazado más fuerte, podría volver a mirarme al espejo.
Pero es más fácil pensar en qué hubiera pasado si, que enfrentar la realidad, ¿no? Miré mi reloj y vi que ya eran las 12 de la mañana. Todo lo que todavía deambulaba debajo eran grillos, cantando a la luna creciente. Bueno, supongo que reflexionar sobre la muerte prematura de mi hermano tendría que esperar por ahora. Por fin volví a entrar y, por primera vez en años, dormí profundamente y sin interrupciones. Atónito levanté el auricular, agradecido por la distracción de la furiosa tormenta que había afuera. Sí, es bastante intensa, ¿cómo estás aguantando? Estoy bien. Solo quería ver cómo estás y asegurarme de que estás bien. Las tormentas aquí pueden volverse bastante salvajes. Solo asegúrate de quedarte adentro, estarás bien. Ella habló con calma, obviamente había pasado por tormentas peores más de una vez. Ese hecho fue algo a lo que me aferré y se volvió fundamental para mantener la calma. Pasamos la siguiente hora charlando de todo, desde la tormenta hasta nuestros libros favoritos. La conversación fue una distracción bienvenida del aislamiento. Justin también se unió, su voz profunda crepitando en las ondas de radio, compartiendo historias de tormentas anteriores y, más extrañamente, las leyendas e historias que rodean al Parque Nacional. Había historias de un asesino en serie, o una secta, dependiendo de quien contara la historia, que había dejado a todas sus víctimas en una fosa común abierta en lo profundo del Parque Nacional. Lejos de cualquier sendero para caminatas. Justin explicó que había un indicio de verdad en la historia, ya que alguien había usado el bosque para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Pero pronto fue descubierto por uno de los vigías cuando intentó prender fuego a la fosa común. Sin embargo, todo esto fue en los años 60, y nada de eso había sucedido desde entonces. Otra historia que se contó en voz baja en una fogata fue que criaturas parecidas a Pie Grande acechaban el bosque por la noche, buscando humanos para comer o matar de alguna manera cruel. Sin embargo, había una criatura que era exclusiva de nuestro parque nacional. Se decía que el Frim, como lo llamaban, era una criatura humanoide de lengua plateada. Su verdadera apariencia seguía siendo desconocida, pero se le ha culpado de muchas de las desapariciones en nuestro parque nacional. La tradición que rodea a la criatura es bastante inquietante, pero como era de esperar, no entró en suficientes detalles como para parecer creíble. Todo lo que se cree que se sabe sobre ella es que es una especie de mente colmena que se aprovecha de los humanos. No hay mucho más documentado que eso, y nos reímos mucho de lo absurdo que era que la gente realmente cayera en este tipo de cosas. La conversación pronto tomó un giro y en poco tiempo estábamos charlando sobre nuestros programas y películas favoritos. A medida que las historias comenzaron a abandonar mi mente, mis ojos comenzaron a vagar. Miré la figura de acción en mi escritorio y me recordó tiempos más simples. La figura de acción era una de Kratos de los juegos de God of War. Mi hermano solía jugarlo todo el tiempo mientras yo miraba, también solíamos jugar a otros juegos, por supuesto. Call of Duty y otros juegos de disparos similares adornaban los pasillos de mi mente y recordé lo bien que nos lo pasábamos Sam y yo jugando. Mi interés por los videojuegos había empezado gracias a Sam y siempre había estado agradecido por haberme presentado a ellos. Sin embargo, todo eso ya era cosa del pasado y pensar demasiado en esas cosas resultó perjudicial para mi salud mental. Alex. ¿Estás ahí? La voz profunda de Justin crepitó a través de la radio con estática. Parecía que la tormenta estaba interfiriendo con la señal, porque esta era la primera vez que tenía que esforzarme para escuchar lo que decían. Justin y Nora habían estado hablando todo este tiempo y mis pensamientos habían estado demasiado lejos como para comprender nada de lo que decían. De hecho, casi salté de mi asiento cuando mencionaron mi nombre. Sorprendido, tomé el auricular y dije, sí, todavía estoy aquí. Pero hay muchas interferencias, es un poco difícil entender lo que estás diciendo. Y por un minuto, hubo silencio. Bueno, silencio de radio, ya que la estática todavía llenaba el aire a mi alrededor como una especie de campo electromagnético. Después de un rato, pude escuchar a Justin, o Nora, no pude distinguir quién era, tomar su micrófono y hablar. Lo que dijeron no me llegó, ya que sonaba como estática doblada sobre más estática. Fue en ese momento cuando comencé a sentirme incómodo, rodeado de nada más que la noche y la estática. ¿Conoces esa sensación, verdad? Se te pone la piel de gallina y la parte posterior de la garganta está más seca que el desierto. Un extraño sabor a cobre se abre paso desde el estómago hasta la punta de la lengua y tus ojos se mueven rápidamente en todas direcciones, tratando de averiguar por qué te sientes así.
El olor a angustia flotaba en el aire y justo cuando iba a hablar por el micrófono, la estática se cortó por completo. Fue como si la radio simplemente hubiera dejado de funcionar por completo, convirtiéndose en nada más que una inútil caja de metal llena de basura. La parte racional de mi cerebro hizo lo que haría el neocórtex de cualquier persona, culpó a la tormenta. Sin embargo, de alguna manera, aunque había sido un ávido pensador racional toda mi vida, algo en esa racionalización se sentía mal. Simplemente no estaba bien, nada de eso lo estaba. Las piezas del rompecabezas no encajaban de ninguna forma cohesiva y justo cuando este pensamiento comenzaba a suprimirse, algo llamó mi atención. La visión periférica realmente es un cliché en el terror, ¿no? Pero ha salvado innumerables vidas. Ya sabes, como cuando ves algo que no está del todo bien con el rabillo del ojo, pero cada vez que te giras para mirarlo, se queda en el rabillo del ojo entre las moscas volantes. Puede que pienses que eso da miedo, y muy bien podría serlo. Si alguna vez te ha pasado esto antes, considérate afortunado. El verdadero horror comienza cuando no se mueve. Cuando te das la vuelta y te enfrentas a algo que debería haberse quedado en el rabillo del ojo. Cuando estás mirando algo que ningún ojo humano debería ver. Hola, ¿por qué estás ahí afuera? ¿Estás bien? Las palabras tenían que ser audibles a través del vidrio y a través de la tormenta afuera, así que traté de gritarlas lo más fuerte posible. Él simplemente se quedó allí, inmóvil, firme. Como una maldita estatua. Me quedé allí, a un paso de mi escritorio, durante lo que parecieron horas. Él simplemente siguió mirándome y yo también. Él se quedó allí, joder, allí. Cuando la radio se apagó, mis ojos se dirigieron hacia la ventana que estaba junto a la puerta principal que daba acceso a la cabaña en la que estaba. Bueno, no se dirigieron hacia la ventana, sino hacia lo que había detrás de ella. Era un hombre de mediana edad, con barriga cervecera y una línea de cabello tan retraída que había que mirarlo de espaldas para verlo. Llevaba una camiseta blanca sin mangas con una desagradable mancha marrón que le iba desde el cuello hasta la mitad de su vientre expuesto, junto con unos pantalones cortos cargo azul marino. Sus ojos brillaban de un verde brillante y se clavaron en los míos. Al principio, después de que me asusté, pensé en ayudar al hombre. Luego, mientras caminaba hacia la puerta, pensé en lo extraño que era todo este calvario. No había llamado ni había dicho ni una palabra. Su ropa también era peculiar. ¿Quién llevaría este atuendo de domingo para hacer una caminata en un parque nacional? En pleno otoño, además. ¿Y por qué lo usarías en medio de una fuerte tormenta? Estas preguntas me hicieron detenerme un momento. Quizás fue por las estúpidas historias de fantasmas o quizás el estrés me había afectado, pero necesitaba saber más antes de dejar entrar a este hombre a mi cabaña. Hola. ¿Has visto a mi papá? La voz de una niña pequeña sonó desde la radio cuando cobró vida. No parecía tener más de 7 años y sonaba algo tranquila, pero todavía se podía escuchar una punzada de preocupación en su voz. Tomé mi micrófono y le pregunté cómo era su padre, sin apartar la mirada en ningún momento del hombre que me miraba a través de la ventana. Mientras describía al hombre que tenía frente a mí, pensé en lo absurdo que estaba haciendo y en que si no dejaba entrar al hombre, esta niña podría perder a su padre. Y, sin embargo, no podía abrir esa puerta. Me quedé allí parado, pensando en qué hacer y mi mente seguía en blanco. Por favor, déjalo entrar, hace frío. No quiero perder a mi papá. Ahora sonaba más desesperada, su voz transmitía preocupación incluso a través de la estática. No podía dejar pasar esto, mi miedo no podía significar el fin de la vida del padre de esta niña. Quería darme una bofetada en la cara por lo estúpida que había sido. Mi irracionalidad podría haberle costado la vida a este hombre, claramente no estaba bien. Y, sin embargo, ese sentimiento me acosaba de nuevo. Era peor que nunca de alguna manera, después de escuchar su desesperación. Algo en mí gritaba que, a toda costa, lo mantuviera fuera. Entonces, todos mis pensamientos se unieron para formar una sola oración que abarcaba el porqué. ¿Cómo sabes que está aquí? Mi voz salió como un gemido en lugar del tono asertivo que esperaba. La respuesta fue instantánea, mientras la estática seguía crepitando por toda la cabina, la expresión estoica del hombre se convirtió en un ceño fruncido y finalmente en una mirada de puro odio. Sus ojos verdes perforaron mi alma, como si fueran flechas disparadas desde una ballesta. Con el micrófono todavía en la mano, hice otra pregunta: ¿qué quieres? ¿Por qué estás aquí? La respuesta llegó al instante y sonó en la radio 10 veces más fuerte de lo que pensé que sería capaz.
Las palabras se infiltraron en mi canal auditivo y se vertieron en las grietas de mi cerebro, cementándose para quedarse permanentemente. Tú. Estamos aquí para ti. La voz no era la de una niña pequeña, ni la de un hombre con sobrepeso y áspero, era una voz uniforme. Resonante y autoritaria, pero tranquilizadora y suave al mismo tiempo. Era profunda pero no áspera, autoritaria pero no carente de emoción. Mientras la criatura decía estas palabras, el hombre se alejó de la ventana sin romper el contacto visual. Esos ojos esmeralda me anhelaban desde las sombras, hasta que estuve segura de que el hombre había golpeado la barandilla de la plataforma de observación. Luego, los ojos desaparecieron y no quedó nada más que oscuridad y la furia de la tormenta afuera. Debí de haber estado allí durante horas, mirando por la ventana y echando una mirada furtiva de vez en cuando a mi derecha, izquierda o detrás de mí. Dondequiera que caía mi mirada, solo me saludaba un vacío barrido por una tormenta. No me quedaba otra opción que esperar o dormir, y no era como si el sueño fuera a llegar pronto. Cuando los primeros rayos de luz perforaron el vacío infinito, una sensación de alivio me invadió hasta lo más profundo de mi ser. Sin embargo, no duró mucho, ya que pronto se mezcló con una sensación de inquietud. El cóctel de emociones que sentía me indicaba una cosa y solo una, el café. Café en mano, logré abrirme paso lentamente pero con seguridad hacia la plataforma de observación. No me esperaba nada allí y eso fue un alivio en sí mismo. Me abrí paso hasta el suelo del bosque, cauteloso de cualquier persona o cosa detrás de mí. Diría que fue inesperado no encontrar un cuerpo donde uno hubiera esperado uno, pero sería una mentira. Había leído suficientes películas de terror para saber que, incluso si hubiera creído que el hombre había caído, nunca encontraría un cuerpo. Estaba tan perdido en el viento como yo en mis pensamientos durante los siguientes días. Llamada de socorro. Nada estaba dañado fuera de mi cabina. Ni marcas de arañazos, antenas rotas o incluso una ventana empañada. Lo que había, sin embargo, era un par de huellas de botas embarradas justo afuera de mi ventana. Justo donde el hombre, si era un hombre, había estado parado. Casi habían sido arrastradas por el agua, aunque todavía eran visibles. Saqué una foto de ellas como evidencia. No para la policía o Nora y Justin, sino para mí. Sabía que encontraría alguna manera de culpar a la falta de sueño, el miedo o cualquier otra cosa. Pero, mientras tuviera esta foto, sabría que los eventos de la noche anterior fueron de hecho reales. Decidí no decírselo a Nora ni a Justin, ya que sabía que me castigarían por dejar a una pobre alma necesitada de ayuda a merced del bosque y la tormenta. No es que los culpara, por supuesto. Yo habría hecho lo mismo, si no me hubieran elegido para ser el que se vería atormentado por esa cosa. Normalmente, estaría ansioso por culparme a mí mismo por dejarlo allí también, pero simplemente no podía sacarme esas palabras de la cabeza. Tú. Estamos aquí para ti. Me rondaron la cabeza durante muchos días y todavía lo hacen. Sin embargo, no son los únicos que atormentan mis pensamientos ahora, pero no debería adelantarme. Elegí seguir viviendo en la cabaña, ya que realmente me encantaba estar allí. El aislamiento todavía no era una maldición y me gustaban aún más los bosques ahora que podía navegar por ellos un poco mejor. El sueño no fue fácil en los días posteriores al incidente, si es que lo logré, pero logré pasar los días con el poco descanso que tuve. Después de que transcurriera una semana sin más incidentes, me atreví a esperar que toda la terrible experiencia hubiera terminado, pero las palabras rebotaban en mi cerebro de todos modos. Sin saber si alguna vez sería capaz de racionalizar realmente lo que sucedió, pasé muchas horas mirando la fotografía de las huellas de botas embarradas fuera de mi ventana. La radio funcionó bien nuevamente, Justin atribuyó el hecho de que no funcionara a la tormenta que interfería con la frecuencia. Yo, sin embargo, lo sabía mejor. Comencé a creer que podría haber sido la criatura que Justin me describió esa misma noche, el Frim. Sin embargo, eso era solo una especulación, y lo sabía. Todos estos pensamientos se interrumpieron cuando escuché la voz de Nora en la radio. Alex. ¿Estás ahí? Sorprendido, salté hacia el escritorio y respondí. Sí, estoy aquí. ¿Pasa algo? Mientras me acomodaba y comenzaba a jugar con la caja de fósforos en mi escritorio, me dijo que había recibido una llamada de socorro de un excursionista y que yo estaba más cerca de su posición que ella. Estaban a unas pocas millas al norte de mí y ella no sabía para qué era la llamada de socorro, pero lo averiguaría bastante pronto. Agarré mis binoculares y miré por la ventana que guardaba ese horrible recuerdo. Por un segundo,
Pensé que vi al hombre mirándome con el rabillo del ojo, pero resultó ser solo un producto de mi imaginación. Cuando encendí la visión térmica, pude ver una pequeña fogata y algunas criaturas normales del bosque moviéndose alrededor. Lo más probable es que la llamada fuera de allí, así que hice el viaje algo largo hasta allí. Me llevó unas buenas 2 horas, pero finalmente llegué al mediodía. El sol arrojaba una luz dura sobre el denso bosque. Me acerqué al campamento, que estaba situado en un pequeño claro. El pequeño fuego se había apagado hacía tiempo, pero las cenizas aún enviaban delgadas volutas de humo al cielo despejado. A la izquierda había una tienda de campaña, con la solapa abierta y el contenido de una mochila tirado en el interior sin ningún orden. Sin embargo, no había señales del excursionista. «Hola», grité, mi voz parecía demasiado alta en el silencio que siguió. No hubo respuesta, excepto el lejano canto de los pájaros. Me acerqué, examinando el suelo en busca de señales de lucha o huellas. Fue entonces cuando las vi. Había mirado la foto en mi teléfono cientos de veces, por lo que las huellas de botas embarradas que se alejaban del campamento me resultaban tan familiares como aterradoras. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral como un bicho, haciendo que se me erizara el vello de la nuca, y pronto lo hizo el de los brazos y las piernas. Me quedé allí paralizado. No podía moverme, el terror se apoderó de mí. Miré a mi izquierda y vi otro par de huellas de zapatos. Eran zapatos de senderismo, probablemente los que había usado quien había enviado la señal de socorro. Estaba dispuesto a abandonar ese lugar, por miedo a quien o que pudiera haber sido el excursionista. Sin embargo, había algo que indicaba la posibilidad de que el excursionista no fuera como el hombre que había estado fuera de mi ventana esa noche. Obviamente había habido una lucha. Las formas apenas distinguibles de 2 figuras todavía eran visibles en el barro. Habían dejado contornos de su lucha en su ausencia. La pregunta entonces fue, ¿qué le pasó al excursionista? La respuesta llegó en forma de una voz femenina ronca y aterrorizada detrás de mí. «Viniste. Gracias a Dios que viniste». La voz dijo con un acento sureño grasiento y repugnante. Escuché atentamente mientras describía su encuentro con el mismo hombre que había estado afuera de mi ventana una semana antes. Se había acercado a su campamento sin hacer ruido, se movía de manera antinatural y rígida, como un ciervo con una enfermedad crónica degenerativa. Vi al cabrón mientras estaba cocinando el desayuno sobre el fuego allí. Se seguía moviendo todo rígido, luego corrió hacia mí como un perro rabioso, me tiró al suelo, lo hizo, pero atrapé al bastardo, agarré un palo ardiendo y se lo metí en el ojo. Se volvió loco, también se mantuvo alejado de la fogata. Parece que le tenía miedo. Me di la vuelta rápidamente, asustado de que ella pudiera ser lo que había llegado a temer. Pero allí estaba la excursionista frente a mí, ilesa pero visiblemente conmocionada, sus ojos moviéndose rápidamente a su alrededor como si esperara que algo emergiera de los árboles en cualquier momento. Yo, tartamudeó, vi a alguien. Él no estaba bien. Ese tipo tenía ojos verdes brillantes y también se movía de manera extraña, difícil de describir. Asentí, tratando de mantener una actitud tranquila a pesar del hecho de que mi mente corría a la velocidad de 1000 tormentas de viento. Los pensamientos se arremolinaban, al igual que los recuerdos de esa fatídica noche de la semana anterior. Antes de dejar que todo eso se interpusiera en mi camino, quise investigar las huellas que el hombre había dejado frenéticamente en su esfuerzo por escapar. Ordené a la mujer que se quedara atrás, cerca del fuego, y seguí las huellas hacia el bosque. Caminé por el denso bosque durante unos minutos antes de tropezar con algo. Allí, en la espesura del bosque y cubierto por los imponentes árboles que se alzaban sobre él, se alzaba un santuario. No parecía hecho por el hombre, sino que parecía haber crecido orgánicamente de la misma tierra. Como una flor de óxido, florecida de su semilla en el suelo de abajo. La pieza central era un altar, elaborado con raíces y enredaderas retorcidas y carmesí que se retorcían y entrelazaban para formar una superficie plana. El musgo y el líquen cubrían sus bordes, lo que le daba un aspecto antiguo, más antiguo que toda la humanidad. Sobre este altar yacía un cerebro humano podrido, que goteaba pus negro de sus grietas sobre las enredaderas y raíces, goteando por ellas hasta el suelo cubierto de musgo de abajo. Alrededor del altar había obeliscos negros, cada uno más alto que un hombre y cubierto de una plétora de runas y símbolos que brillaban con un verde tenue. Mientras estaba de pie en el círculo de obeliscos, parecía conectarse conmigo, al menos esa fue la sensación que tuve. Como si se extrajeran datos de una computadora.
El aire que me rodeaba era espeso y llevaba el olor a tierra y descomposición, contenido por el techo de hojas que había encima. Las runas no parecían estar talladas, ni los obeliscos parecían haber sido arrastrados hasta allí, sino que parecían haber brotado de la tierra y ser estas runas su derecho de nacimiento. Mientras contemplaba la vista, una voz sonó desde detrás del altar, por fin. Te estábamos esperando, Alex. La voz era la de una niña, la misma niña que había escuchado en la radio hacía apenas una semana. La palabra nosotros se dijo con una voz mucho más profunda y retumbante que hizo temblar las raíces de las que estaba hecho el altar. Mi voz se quedó atrapada en el fondo de mi garganta y sentí que tal vez nunca se atrevería a volver a salir a la superficie. Una mano pequeña, la mano de una niña, agarró el altar. Entonces la otra mano se arrastró hacia arriba e hizo lo mismo. La niña que surgió de detrás del altar tenía esos mismos ojos verdes penetrantes. Su cabello era rizado y rubio, su piel pálida y sucia. La ropa que llevaba estaba manchada de tierra, barro seco y musgo. Los pequeños vaqueros azules y la camisa blanca hecha jirones estaban completamente cubiertos de esa sustancia, quiero decir que apenas se distinguían. Su voz era tan pura e inocente como lo había sido una vez, y con cada palabra que decía, las runas brillaban más y el bosque que nos rodeaba parecía calmarse. ¿Te sentiste bien, Alex?, me preguntó con una linda e inocente sonrisa en su rostro. Sus mejillas rojas eran visibles incluso a través de la tierra seca que se adhería a ellas como sanguijuelas. Tartamudeando, mi voz ronca solo fue para preguntar un simple qué, mientras retrocedía lentamente. Quería salvarla, como lo quería. Le robaron su inocencia y desearía poder devolvérsela, pero soy un hombre egoísta. Ella lo sabía. Eso lo sabía. Dejar a mi padre morir. Solo, en medio de la tormenta. Esas palabras fueron como puñales en mi corazón. Esa noche me había perseguido desde que sucedió. La elección que hice, la que no tomé, me perseguía cada noche, cada segundo de cada día, sin importar cuánto pareciera que tenía razón sobre él. Sin embargo, estar allí, me hizo estar aún más seguro de mi decisión de dejarlo afuera. Esto no era nada natural y si lo era, no era humano. Cayó en el valle inquietante, como esas imágenes aterradoras en historias de terror analógicas como el catálogo de Mandela. ¿Y tu madre? ¿Cómo está? ¿En el fondo de una botella otra vez? ¿Llorando en la tumba de Samo está en un agujero junto a él? ¿Cómo puedes saberlo, Alex? Nunca te molestaste en buscar su nombre, y mucho menos en seguirle el ritmo. La voz había comenzado a transformarse lentamente de la de una niña dulce e inocente a una atronadora que resonaba a mi alrededor. ¿Y qué le pasó a Sam de todos modos? ¿No crees que seguiría aquí si hicieras el más mínimo esfuerzo por mantenerlo en casa? ¿No crees que habría muerto un poco menos triste, un poco menos solo, si le hubieras dicho que lo amabas, aunque fuera una vez? En ese momento estaba llorando como un bebé, pero justo en ese momento un movimiento atrajo mi atención. El movimiento era rígido y forzado, como el de una marioneta. Allí, acercándose cada vez más a medida que la chica me distraía, estaba el hombre que atormentaba mis sueños noche tras noche. Se veía aún más desaliñado, con la cara cubierta de barro y musgo. Le faltaba el ojo izquierdo, el tejido que lo rodeaba estaba carbonizado y negro. Sin embargo, el ojo que le quedaba todavía brillaba con ese mismo verde. Cuando lo miré, el bosque se convirtió en un caos. Los pájaros alzaron el vuelo, los animales se escabulleron y el suelo tembló bajo mis pies. Entendí la indirecta y, a una velocidad que ni siquiera Usain Bolt podría superar, atravesé el bosque a toda velocidad y me abrí paso entre los árboles como un lobo. Los movimientos del hombre eran demasiado rígidos y el bosque demasiado denso, no podía, o tal vez no quería, seguir el ritmo. En menos de un minuto estaba de nuevo en la fogata, donde me esperaba la excursionista. Habían pasado solo unos 7 minutos, pero la expresión de su rostro era de puro horror. Dios mío, ¿qué te pasa? Lo viste también, ¿verdad? Es un tipo espeluznante, ¿no? Ni siquiera le respondí, simplemente le dije, salgamos de aquí. Ella ya había empacado sus cosas y, por lo tanto, nos fuimos. Mientras regresábamos a la cabaña, no podía quitarme la sensación de que nos estaban observando. Pero esta vez no nos siguió ningún susurro, ninguna figura emergió de las sombras. De vuelta en la Torre 14, llamé por radio a Nora y le dije que viniera a recoger al excursionista con el jeep. No menos de 30 minutos después, allí estaba.
El excursionista se subió al auto de Nora y ella parecía bastante aliviada. Nora me miró inquisitivamente, sus ojos ámbar parecían marrones en la sombra del auto, ya que no le había dicho exactamente por qué la mujer estaba tan conmocionada. No es que ella me creyera alguna vez. Los vi irse, feliz por haber ayudado al excursionista y mortificado por lo que sabía con certeza ahora era que los Frym sabían todo sobre mi pasado. Decidí que había terminado aquí. Por mucho que me encantara el aire libre, no valía la pena suicidarme. Quedarme aquí era una sentencia de muerte, de eso estaba seguro. Entonces, esa noche, empaqué mis maletas. La figura de Kratos, mis botas y algunas otras cosas. Dejé mi botella de licor fuerte en el escritorio, ya que quería dejar atrás mi pasado de bebedor. Mientras estaba empacando, escuché un ruido en el techo, pero decidí que fuera lo que fuera, no podría hacerme daño. El Frym se había movido tan rígidamente que incluso la perspectiva de que causara el ruido me parecía absurda. Después de que todo estuvo empacado, le informé a Nora y Justin de mi partida y ellos, sobre todo Justin, por supuesto, me preguntaron por qué. Les di alguna excusa sobre lo solo que me sentía y esperé un te lo dije de Nora, pero nunca llegó. Se despidieron a regañadientes y Justin quería seguir en contacto, lo cual yo también quería. Dormí en esa cabaña por última vez esa noche, y fue un sueño ligero y sin sueños que solo me invadió por lo poco que había dormido la semana pasada. Creo que ahora sería un buen momento para contarles sobre el fallecimiento de mi hermano. Este relato es un punto de cruz de las afirmaciones de sus camaradas y el informe oficial. La última comida de Sam fue el desayuno, su comida favorita del día. Sin embargo, era una comida rápida de mierda que probablemente sabía asesina de rata y huevos completamente podridos. Siguió con su rutina habitual, nada fuera de lo normal, hasta que el enemigo atacó inesperadamente. La guerra en Afganistán era implacable y este ataque no fue una excepción. Asaltaron la base en la que estaba destinado mi hermano con una fuerza para la que no estaban preparados. Sam estaba en el área de armamento en ese momento, fue entonces cuando escuchó los disparos y las explosiones. Sus compañeros vinieron a armarse y también lo hizo mi hermano. Sam se quedó allí un rato, vigilando los explosivos para que el enemigo no los cogiera si llegaban tan lejos. Cuando oyó un número incontable de pasos, él y otros soldados salieron corriendo del armamento y lanzaron una granada a la habitación para que el enemigo no pudiera rescatar nada de lo que había dentro. Parte de la metralla alcanzó a Sam en la pantorrilla derecha, lo que le hizo cojear y arrastrarse ligeramente detrás de su amigo. A estas alturas, el enemigo estaba en su piso y lo sabían. Probablemente planeaban quedarse en una habitación y disparar a quien intentara entrar, pero nunca llegaron tan lejos. El otro soldado entró en un barracón y Sam estaba a unos 6 pies detrás de él, cojeando. En el momento en que el hombre entró en el barracón, recibió un disparo en la cabeza y el pecho, salpicando sangre por todo el rostro y el uniforme de Sam. Mi hermano intentó correr hacia atrás, pero se cayó al intentar apoyarse en su pierna derecha. Él yacía en una esquina mientras el enemigo se acercaba. Puede que haya intentado dispararles o no, pero no consiguió vengar a su camarada. Le dispararon 3 tiros en la parte superior del torso. Desde el otro lado de la habitación, le dispararon en el pecho y el hombro izquierdo. Luego, terminaron el trabajo disparándole en el corazón a quemarropa con una pistola. Sam no murió como un héroe, no murió como un cobarde. Simplemente murió. Sin ninguna buena razón, sin ninguna causa noble. Mi hermano está muerto y no sirvió de nada, no consiguió ningún progreso, simplemente murió y ese fue el final. Una visita en la noche. Cualquier cosa podría haberme despertado. Apuesto a que incluso el sonido de una araña moviéndose en el techo podría haberme hecho abrir los ojos, así de ligero era mi sueño. Pero no fue cualquier cosa lo que me despertó, no, eso sería demasiado simple, ¿no? Alex. ¿Estás ahí? La voz tranquila de Nora salió de la radio. Miré hacia afuera y solo vi oscuridad total. Pensando que no podía ser urgente, me tomé mi tiempo para levantarme y llegar a mi escritorio. 3 minutos por lo menos. No había necesidad de apresurarse cuando ella obviamente estaba tranquila, ¿verdad? Me senté y comencé a jugar con la caja de fósforos nuevamente. Se había convertido en una especie de hábito cuando me sentaba aquí. ¿Ya me extrañaste? Ni siquiera me he ido todavía. Mi voz era profunda, mucho más profunda de lo habitual. Eso es normal, por supuesto, y me había parecido genial cuando era adolescente, pero ahora era simplemente molesto. Mira afuera.
¿Ves ese fuego también? Su actitud se mantuvo tranquila, lo que supuse que significaba que era solo uno pequeño y que todavía estaba muy cansada. Dije que lo comprobaría. Me metí las cerillas en el bolsillo trasero, agarré mis binoculares y caminé hacia la plataforma de observación. El aire de la noche era rancio y frío, se pegaba a mi barba descuidada y a mis pestañas y me entumecía los labios. No era espeso como el aire alrededor del santuario, pero era afilado y me picaba las fosas nasales. Caminando alrededor de la plataforma, miré en todas direcciones, pero nunca vi ninguna señal de calor. El bosque era un mar de azul oscuro sin naranja a la vista. Tampoco me sentía lo más mínimo seguro, lo que no ayudaba. Justo antes de volver a la cabaña y decirle a Nora que era tan divertida como un monólogo cómico en el funeral de un niño, lo vi. Una pequeña mancha azul, más oscura que cualquier otra, que indicaba que esa zona en la esquina de mi torre era de alguna manera más fría que el aire helado que la rodeaba. Eso no podía ser. El corazón se me hizo un nudo en la garganta, como si quisiera salirse de mi boca y correr con sus piernas inexistentes. Mi rostro palideció y se me erizaron los pelos de la nuca, los brazos y las piernas. No me atrevía a mirar sin mis binoculares y, sin embargo, tenía que hacerlo. Lo que vi entonces nunca me abandonará, perseguirá mis pesadillas hasta el final de mis días. Simplemente estaba allí. Simplemente estaba allí, joder. Lo digo yo, no ella, porque aunque tenía la forma, el cuerpo y la complexión del excursionista al que había llevado a salvo apenas unas horas antes, no era una mujer. Volví a mirar a través de mis binoculares y, tal como temía, hacía más frío que el aire nocturno que la rodeaba. Era del azul más oscuro imaginable, casi negro como boca de lobo, y simplemente estaba allí mirándome. Observándome con esos brillantes ojos verdes. Presa del pánico, corrí a la cabaña y dejé caer los binoculares al suelo de la plataforma de observación. Entré en la acogedora cabaña, su familiar calidez me saludó como a un viejo amigo. Cuando cerré la puerta de golpe, el techo crujió, pero no tuve tiempo de preocuparme por dañar la cabina. Nora, ven aquí con el jeep, es una emergencia, grité por el micrófono. Su respuesta fue casi instantánea, aunque no escuché ni una palabra de lo que dijo. Tan pronto como empezó a hablar, la radio se apagó y el único ruido en la cabina fue el crujido del techo. Pero eso no tenía sentido. No había viento y no debería seguir crujiendo medio minuto después de que cerrara la puerta de golpe. Más que eso, el crujido no venía de un solo lugar ni de todo el techo. El sonido me había seguido y se detuvo justo detrás de mí. Se me heló la sangre y no me atreví a darme la vuelta porque temía lo que vería. Sin embargo, sabía que tenía que enfrentarlo. No había forma de que pudiera salir de esa situación. Mis ojos recorrieron rápidamente mi escritorio y vi mi botella de licor demasiado fuerte justo donde había planeado dejarla para siempre. Por última vez, tomé una botella de alcohol y me di la vuelta para quedarme frente a mi cama. No había nada allí, ni tampoco nada ni nadie de pie fuera de ninguna de mis ventanas. Justo cuando comencé a calmarme, mi respiración se hizo más lenta junto con mi ritmo cardíaco, finalmente miré donde mis ojos no habían podido escanear antes. Allí, en el techo, había una criatura diferente a todo lo que había visto antes. Permanecía parcialmente envuelta en sombras, pero lo que podía ver eran dos grandes orbes verdes, brillando en medio de la oscuridad del techo. El musgo y las enredaderas se aferraban a su estructura fibrosa, cayendo hacia abajo y cubriendo el cuerpo grotesco de las cosas. Sus brazos eran largos y delgados, la piel grisácea en descomposición con un tono verde enfermizo se aferraba a sus delgados huesos. Los brazos terminaban en lo que podríamos llamar manos, pero los dedos eran más parecidos a garras largas y afiladas que eran fácilmente el doble de largas que los dedos humanos normales. Sus piernas eran igualmente esqueléticas, pero dobladas hacia atrás de alguna manera. Las rodillas de la criatura miraban en la dirección opuesta a las nuestras, hacia su parte trasera en lugar de hacia su parte delantera. Sus patas también terminaban en garras afiladas con las que se aferraba al techo. Su cuerpo estaba contorsionado de tal manera que parecía que simplemente se le iban a salir de las órbitas la mitad de las articulaciones. Pero, por supuesto, eso no sucedió. Su rostro, si es que se le puede llamar así, parecía estar en constante estado de descomposición. La carne de su cabeza tenía el mismo tono verde pútrido que el resto de su cuerpo, no tenía boca con la que hablar, ni pelo, ni orejas, ni nariz. Lo que sí tenía eran dos brillantes ojos esmeraldas sin pupilas. Solo dos ojos brillantes, que me llamaban como el canto de una sirena.
Se dejó caer lentamente, contorsionando su cuerpo y agarrándose al techo con un par de garras que pertenecían a lo que supongo que era su brazo derecho. Se escuchó un fuerte golpe cuando aterrizó sobre ambas patas y se soltó del techo. El Frim se alzaba sobre mí, fácilmente medía alrededor de 8 pies de alto. Se encorvó, su rostro desgarbado a escasos centímetros del mío. Esos ojos me susurraban. Cantaban canciones de deleite, de éxtasis, vigor, valor y pura felicidad. Me habían prometido una nueva vida, una vida diferente a la monótona existencia que llevo. Una vida llena de amor, de dulces palabras y nuevos comienzos. El amanecer eterno en el horizonte. Me zumbaba como un amante, un amigo, un carcelero, un esclavista, pero no me sometí. Mis nudillos estaban más pálidos que la luna esa noche, un agarre mortal en esa botella. Podría haber jurado que la rompería, pero la botella estaba hecha para soportar incluso al marinero más borracho. La criatura se cernía sobre mí, expectante. Había esperado que se viera feliz o emocionada al verme así de petrificada, pero esas esmeraldas brillantes no delataban emoción alguna. Empecé a alejarme lentamente de ella y a dirigirme hacia la puerta, pero su mirada era hipnótica y antes de que me diera cuenta me había detenido en seco una vez más. El Frim estaba encorvado como si tuviera un caso terrible de escoliosis y empezó a caminar hacia mí. Alex, una voz profunda y tranquilizadora resonó en mi cabeza, tu existencia no tiene nada de especial, tus días carecen de propósito. Extrañas un lugar del que ni siquiera estás seguro de que exista. Lloras por una muerte, y una que llegará pronto. Podemos arreglarlo. Sin darme cuenta, me arrodillé y miré a los ojos a un Dios benévolo. Prometía plenitud y todo lo que anhelaba. Imagina una vida en la que estés lejos de tus problemas. Un mundo de pertenencia, felicidad, el olor de las flores impregnando el aire. Una vida en la que seas realmente feliz, una vida en la que nunca hubiera sucedido. El Frim sabía exactamente qué decir, exactamente lo que quería, como una sirena que atrae a los marineros por la borda, me arrastró a las profundidades del océano. Podemos hacerlo realidad. Y con eso, puso una garra alargada, que habría sido un dedo índice si hubiera sido un humano, en mi frente y fui enviado muy, muy lejos. Mis ojos se pusieron en blanco y mi esencia, mi alma, se deslizó de regreso a mi propia mente. Volé por las estrechas grietas de mi mente mientras se apoderaba de ella y no podía hacer nada al respecto. Mientras descendía a toda velocidad por mi propia mente, sentí como si me arrastrara un remolino, siendo succionado cada vez más profundo. Yo era parte de la mente colmena, vi a la niña rubia y a su padre en el santuario. Vi al excursionista que pensé que había salvado parado afuera de la Torre 14. Todos estaban atrapados en sus propias mentes, lejos de la realidad. Los Frim los habían superado y estaban alterando sus cerebros, quitándoles los frenos y bombeando adrenalina y otras hormonas en una dosis poco saludable. Reviví recuerdos mientras estaba en el ojo de esa tormenta, vi a Sam y a mi madre. Mi Golden Retriever y mi pastor suizo de la infancia, el edificio abandonado en el que Sam y yo habíamos entrado, nuestra escuela y mucho más. Me lanzaban cada vez más lejos, sintiendo que me desmayaría por el esfuerzo en cualquier momento. Caí en un túnel de mis propios pensamientos y aterricé en la hierba fría que había debajo. Pero no era hierba. Miré hacia arriba, solo para encontrarme en un campo de trigo, como el final de Gladiador. Me recuperé y me puse de pie, notando que llevaba una camisa de franela roja y negra y un par de jeans desteñidos. Llevaba botas que nunca había visto antes. A lo lejos había una casa pequeña y acogedora hecha de tablones de color azul claro. El color se había desvanecido con el tiempo, pero eso se sumaba a la estética. El sol se estaba poniendo sobre el horizonte, ya medio devorado. Pintaba el cielo de un bonito color rojo, que se transformaba en azul claro cuanto más alto mirabas, creando un bonito degradado que pintaba el trigo a mi alrededor. Caminé por el campo de trigo, dejando que el trigo tocara y luego se alejara de mis dedos. Seguí pasando mi mano por el trigo mientras me dirigía hacia la casa. Los espantapájaros estaban colocados alrededor de manera ordenada y espaciada de manera uniforme, protegiendo cuidadosamente su terreno. Cuando me acerqué a los escalones que conducían a la puerta principal, vi que habían instalado una pequeña puerta para perros. Cuando miré la pequeña mesa de café que había afuera, pude escuchar dos voces adentro junto con el sonido de patas golpeando el piso de madera. Las voces estaban apagadas, pero una era claramente masculina y la otra femenina. Se reían y podía escuchar el sonido del agua corriendo.
El ruido en el piso de madera se acercaba cada vez más, hasta que un pequeño cachorro irrumpió por la puerta para perros. El pequeño Golden Retriever corrió hacia mí con la lengua afuera y la cola moviéndose alegremente en el aire fresco del otoño. Sus ojos brillaban de un azul y un rojo tenue, reflejando el cielo. Lo levanté, lo cual fue un desafío debido a lo emocionado que estaba el pequeño. Cuando logré levantarlo, lo acuné en mis brazos como lo harías con un bebé y pude sentir algo alrededor de su cuello, una tela algo suave pero firme. Revisé y vi que era un collar de perro. Aiko. Ese nombre no había salido de mis labios en mucho tiempo. Era el nombre de mi perro de la infancia, se parecía exactamente a este perro cuando era un cachorro. Sam y yo solíamos dar largos paseos con él por el bosque y fingir que éramos los últimos sobrevivientes de la Tierra. La historia de fondo era diferente, a veces era por los extraterrestres y otras veces por un apocalipsis zombie, pero el resultado final era el mismo. Éramos un equipo de 3, luchando contra hordas de criaturas de otro mundo y ganando contra todo pronóstico. Volví a la realidad y rápidamente bajé al cachorro. Subí corriendo los escalones y abrí la puerta principal, prácticamente volando hacia adentro. Sam. Mamá, grité mientras corría hacia donde venían los sonidos de risas. Aiko corrió detrás de mí emocionada mientras me miraba con todo el amor que una criatura podría poseer. Siempre había pensado que no merecíamos perros, que eran demasiado buenos para nosotros, y estos momentos eran evidencia de eso. Finalmente, llegué a la parte trasera de la casa, la cocina. Lo que me esperaba allí era una vista que nunca esperé ver. Había soñado con este momento, había deseado que fuera realidad durante años y ahora finalmente estaba aquí. Sam y mamá me miraron fijamente. Ambos tenían platos y toallas en sus manos. Estaban lavando los platos. Nunca te vi tan ansioso por secar tenedores y platos. Esa voz, cómo había extrañado esa voz tranquila y reconfortante. La sonrisa de mi hermano finalmente me saludó. No lo había visto en... Bueno, no podría decirlo. Mi madre se mostró preocupada, al igual que Sam, y me preguntó si todo estaba bien, pero yo estaba demasiado sorprendida para hablar. En el fondo, creo que siempre supe que no me lanzaría a los brazos de mi hermano si lo volvía a ver, a pesar de lo mucho que lo deseaba. ¿Sam? Yo. Quiero decir, las palabras que se formaban en mi mente no podían, o no querían, salir. Simplemente no podía creer que lo estuviera mirando a él otra vez en lugar de su lápida. Mi madre también, su rostro estaba bronceado en lugar del amarillo que había imaginado que tendría ahora. Se estaba riendo, realmente riendo y sonriendo. No la había visto hacerlo desde que Sam murió, pero quiero decir, él no lo había hecho, no en este mundo. Finalmente, salí de mi trance. Mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, volé a los brazos de mi hermano y lloré como un bebé mientras él me consolaba, preguntándome qué pasaba. Solo le dije cuánto lo había extrañado, cuánto lamentaba no haberle dicho que lo amaba lo suficiente y cuánto significaba para mí. Sam me dijo que lo sabía y que todo estaba bien, pero no podía dejar de llorar. Finalmente había recuperado a mi hermano. Mi madre también. Aiko saltó al sofá en el que estábamos sentados ahora, yo todavía no había soltado a mi hermano. Mi chico dorado, mi más dulce dorado, lamió las lágrimas y los mocos de mi cara y en ese momento experimenté una verdadera dicha. Estaba feliz, verdaderamente feliz, por primera vez desde que era un niño. Me aparté y sostuve la cara de mi hermano en mis manos. Te he extrañado tanto, te amo, hombre. Las palabras salieron tal como yo me veía, un desastre de sollozos. Sam sonrió levemente, lo que para mí significaba que se lo tomaba en serio. Esto era todo lo que siempre había querido, y sin embargo, algo todavía se sentía mal. Está bien, ahora estás en casa. Estoy aquí, mamá está aquí y también Aiko. No nos vamos a ninguna parte. La sonrisa no abandonó su rostro, ni una sola vez. Habló con cierta profundidad que me hizo creer cada palabra. Finalmente me reuní con Sam, y sin embargo, algo estaba mal. No podía quitarme esa sensación, así que hice lo que nunca hubiera hecho antes de ese momento, hablé. Pero no es real, Sam. Nada de esto lo es. Seguía sollozando, las paredes seguían siendo tan hermosas como las había imaginado y el suelo seguía tan brillante como siempre, pero nada de eso importaba. Mi hermano había muerto, mi madre no era feliz y Aiko había sido sacrificada hacía 15 años.
El rostro de Sam se desdibujó, mostrando la tristeza más abrumadora que jamás había visto expresar a una persona. Me rompió el corazón, no, lo destrozó. ¿Me estás dejando otra vez, Alex? Pensé que... Sí, lo hago, Sam. Joder, te extraño. Te amo, joder. Pero esto no es real, tú no eres real. Agarré los hombros de mi hermano con fuerza mientras las lágrimas corrían por las comisuras de sus ojos hasta sus hoyuelos. Mientras le suplicaba que no lo hiciera más difícil de lo que tenía que ser, vi que mi madre tenía la misma expresión que él. Aiko estaba gimiendo tristemente, tenía los ojos caídos y la cola metida entre las patas traseras. Miré a Sam a los ojos, sus hermosos ojos azules, y lo abracé aún más fuerte mientras comenzaba a soltar este mundo. Cuando comencé a sentir de nuevo, quiero decir, a sentir de verdad, no estaba segura de si estaba tomando la decisión correcta. Sentí la caja de cerillas en mi bolsillo trasero, mis rodillas en el suelo de la cabaña, la botella en mi mano y la garra en mi frente. Te amo, nunca lo olvides. Te extrañaré, descansa en paz ahora. Y con eso, abrí mis ojos. Mis ojos reales, no los de mi mente. Frente a mí estaban esos brillantes orbes de un verde brillante y, mientras que antes no transmitían ninguna emoción, ahora mostraban odio puro y absoluto. Vi, en esos ojos, 1.000.000 de formas en las que querían destrozarme, arrancarme las extremidades una por una y dejarme a mi suerte. Le di un golpe en la cara con todas mis fuerzas y soltó un grito gutural cuando la botella de cristal duro llena de alcohol fuerte le golpeó en un lado de la cabeza. Como estaba aturdido, aproveché para ponerme de pie y, mientras su mirada seguía fija en el suelo, levanté la botella por encima de mi cabeza y la envié a toda velocidad hacia su cabeza. Tras poner toda la fuerza de mis brazos, piernas y espalda en ella, la botella se rompió con el impacto, empapando al Frim en alcohol. Su cabeza voló al suelo, fragmentos de vidrio sobresalieron de la parte posterior de su cabeza y las heridas supuraron pus negro en el suelo de la cabina. Después de derribar a la criatura, atravesé la puerta y salí al gélido aire de la noche. El frío intenso me mordía los labios y las mejillas, pero ni siquiera lo sentía, en ese momento estaba funcionando a base de pura adrenalina. Mientras bajaba corriendo las escaleras, con cuidado de no caerme por la barandilla, vi unos faros que se dirigían hacia mi torre. Gracias a Dios, Nora está aquí. Pensé, prácticamente saltando por las escaleras. El silencio en el aire frío de la noche fue interrumpido por un estrépito en el techo de la cabaña de arriba, seguido de un agudo chirrido. Impregnó el aire a mi alrededor y justo cuando pensé que tendría que correr aún más rápido, vi la figura oscura con garras y las rodillas hacia atrás saltar desde la plataforma de observación hacia los árboles, lejos de donde Nora se acercaba. La idea de que estuviera vivo y allí afuera en el bosque no era el pensamiento más reconfortante por decirlo menos, pero mi salvación fue Nora y el hecho de que el Frim se estaba alejando de nosotros. Cuando llegué al suelo del bosque, vi a Nora aparcar justo delante y por un momento, me aterrorizaron las visiones de esa criatura saltando de un árbol y sujetándola al suelo, pero eso no sucedió. Ella salió del auto y le grité que se quedara sentada y que condujera tan pronto como estuve en el auto. Sin embargo, no me escuchó y se quedó allí esperando. Cuando finalmente llegué al auto, estaba sin aliento y necesitaba recomponerme. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Viste un fantasma o algo?, dijo Nora con total naturalidad, obviamente bastante malhumorada por estar despierta en mitad de la noche por Dios sabe qué. No hay tiempo para explicaciones. Solo sácanos de aquí. Jadeando por aire, abrí la puerta del lado del pasajero mientras me inclinaba, con las manos en las rodillas tratando desesperadamente de controlar mi respiración. Nora se acercó a mí y me preguntó claramente si estaba bien. La miré a los ojos verdes. Necesitamos. Comencé, pero el resto de la oración se alojó y se perdió para siempre en los recovecos de mi garganta seca. Parecía inexpresiva, pero en cuanto vio que mis ojos se agrandaban al reconocerla, su mirada se transformó en una mezcla de fastidio y enojo. Se acercó a mí, acercándose cada vez más mientras los faros del auto parpadeaban y finalmente se apagaban. Estaba completamente oscuro. Estaba envuelto en un vacío, un mundo de oscuridad del que no podía escapar. Entonces recordé, mi bolsillo trasero. A medida que el sonido de la grava crujiendo bajo los pies de Nora se acercaba, jugueteé con la caja de cerillas. La golpeé contra la tira áspera de la caja. Nada. Lo intenté de nuevo y esta vez acerté, la cerilla se encendió y pude ver el débil resplandor reflejado en el metal del jeep a mi lado.
También se reflejó en los ojos verdes de Nora, estaban bien abiertos y a escasos centímetros de la llama. «¡Aléjate!», le grité, sabiendo la debilidad de los Freem al fuego y esperando que esto fuera suficiente para mantenerlo a raya. Un segundo par de ojos verdes apareció desde la dirección de la Torre 14 y se tambaleaban hacia mí. Era el excursionista, en mi pánico me había olvidado de ellos por completo. Volviendo a mirar a Nora, agité la pequeña llama en su rostro una vez más. Inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás y eso me dio esperanzas de que tal vez, solo tal vez, fuera suficiente. Y luego se rió. Se rió como una loca. Se inclinó más cerca y apagó la llama. No pasó ni un momento en el que pudiera procesar mi miedo, porque inmediatamente sentí sus manos frías envolviéndose alrededor de mi garganta con una fuerza amplia. Podía oler la adrenalina en su aliento mientras arrojaba mi cuerpo contra el jeep, su agarre mortal en mi garganta no vaciló ni por un segundo. En el pánico, pude sacar otra cerilla de la caja antes de que también fuera arrojada al costado del camino. Los ojos verdes de Nora brillaron en la oscuridad y la excursionista estaba casi sobre nosotros también. Estaba seguro de que el Freem me rompería el cuello, pero no lo hizo, al menos no todavía. Nora, o bueno, la cosa que la secuestró, me sostuvo en el lugar mientras me retorcía, sin romper el contacto visual ni siquiera por una fracción de segundo. Todavía me aferraba a la cerilla con todas mis fuerzas, esperando que de alguna manera me salvara. Entonces, un fuerte golpe sonó detrás de mí. El Freem había aterrizado con sus garras en el techo del jeep y estaba de pie justo detrás de mí. Sabía que era esa cosa porque el olor desagradable de lo que solo puedo describir como una mezcla entre vodka puro y alcohol isopropílico asaltó mis fosas nasales. Me levantó por la nuca cuando Nora me soltó y la voz volvió a sonar en mi cabeza. «Nora, por favor, lucha contra él. No nos llames, eso». El Freem gritó en mi cabeza y creo que Nora y el excursionista también lo gritaron. Nora era débil. Nosotros no lo somos. Somos libertad, somos naturaleza. Mi pulgar finalmente encontró el extremo de la cerilla y lo empujé con todas mis fuerzas. «Sométete, Alex. No hay esperanza». La voz resuena fuerte en mi cabeza, tranquilizadora pero amenazante. Jadeando, hago un gesto con el pulgar y la cerilla se enciende. Los orbes del Freem se lanzan hacia ella, fingiendo la más mínima sorpresa. No puedes apagar la esperanza, solo necesitas una chispa para encender el fuego. Moviéndome rápido pero con cuidado, para no apagar la llama, coloqué la cerilla detrás de su cabeza antes de clavársela en el cuello. Inmediatamente después, las llamas se extendieron por su espalda y por todos los lugares donde había salpicado el alcohol. Me dejó caer y caí de espaldas y debido a los moretones que recibí por esa caída, no pude quedarme acostado de espaldas durante un mes. «Sométete, Alex». Me dio la vuelta y ahora estaba una vez más cara a cara con esos horribles orbes de luz verde. El Freem gritó un grito agudo en mi cabeza y rebotó por lo que pareció una eternidad. A los gritos se unieron los de Nora y el excursionista. Los gritos estridentes se sintieron como agujas y alfileres que se clavaban en mi cerebro una y otra vez. La criatura repugnante se retorció en agonía durante aproximadamente medio minuto antes de caer boca abajo sobre el camino de grava. En el momento en que lo hizo, el excursionista y Nora siguieron su ejemplo. Al instante dejaron de gritar y cayeron al suelo como muñecos de trapo. Fue como si se hubiera apagado un interruptor en sus cerebros. Me puse de pie y me arrodillé al lado de Nora, dándole la vuelta para que estuviera de cara al cielo cubierto de estrellas. Sus ojos ámbar miraron hacia arriba, sin moverse ni siquiera cuando agité mi mano frente a ella. Sus ojos distantes reflejaban las llamas voraces que envolvían al Freem. Revisé si tenía pulso y descubrí que su cuerpo estaba helado al tacto, aunque no tan frío como cuando su mano estaba envuelta alrededor de mi garganta. Se estaba descongelando y su pulso era lento pero constante. El jeep todavía funcionaba, aunque las abolladuras y las marcas de garras en el techo eran difíciles de explicar a la policía. Al final, lo atribuyeron a criaturas del bosque y supongo que eso no está mal, pero tampoco es toda la verdad. Puse a Nora y al excursionista en la parte trasera del jeep, ya que seguían sin reaccionar. Cuando regresé a la civilización, me invadió una sensación de seguridad y alivio que no habría creído posible si me lo hubieran dicho medio año antes. Llevé a las dos a un hospital, donde rápidamente me hicieron una gran cantidad de preguntas. No es que eso sea algo malo, solo traje a dos mujeres que estaban en estado vegetativo.
Le di a la policía una explicación sobre cómo las encontré en la carretera después de que Nora fuera a responder a una llamada de socorro. Tenían evidencia de la llamada de socorro y de que Nora la había respondido, así que era correcto. Les pedí que registraran las instalaciones cerca del campamento de excursionistas, donde encontraron el santuario y a una niña rubia con muerte cerebral sobre un altar. Ella y su padre habían estado desaparecidos durante un año después de ir de excursión al Parque Nacional, por lo que su descubrimiento provocó más de unas pocas preguntas. Nunca encontraron al padre, él figura como el sospechoso número uno y los medios se volvieron locos por una historia sobre cómo el padre la había ofrecido a Satanás. Odié eso, porque sabía más. Vi a su madre a su lado llorando varias veces cuando fui a visitar a Nora. Me dolió muchísimo. Ningún padre debería tener que llorar a su hija, y mucho menos más de una vez. No podía dejar de pensar en el dolor que debió haber sentido el año pasado, el alivio posterior cuando encontraron a su hija y el segundo dolor cuando encontró a su niña en estado vegetativo. Nunca encontraron el cuerpo del Frim. Sabía que no lo harían, pero está muerto como un clavo y eso es todo lo que me importa. Cuando cargué a Nora y al excursionista en el jeep, vi su cuerpo desintegrarse y las cenizas fueron arrastradas por el viento, mucho más allá del horizonte. Al menos puedo descansar tranquilo sabiendo que murió ese día, junto con la conciencia de las personas que se llevó. A veces, mientras me siento junto a la cama de Nora con Justin en el otro extremo de su cama, me pregunto si realmente se han ido. ¿Están muertos cerebralmente o siguen en su pequeño mundo perfecto? ¿Esa niña está en una vida de ensueño con juguetes, amigos y sus padres? ¿Nora está en un mundo verde, viviendo lejos y aislada? No lo sé. ¿Y yo? Bueno, ya han pasado algunos años desde entonces. Sigo en contacto con Justin, aunque sospecho que me culpa por lo que le pasó a ella. Nunca le dije lo que realmente pasó, él no me creería y yo no lo culparía. Ahora vivo en las afueras de mi ciudad natal. Todavía visito la tumba de Sam todas las semanas. Mi madre también, ahora está junto a él. Intenté reavivar nuestra relación cuando dejé atrás el bosque, pero descubrí que había muerto 3 meses antes. La vida es así a veces, pierdes una oportunidad antes de saber siquiera que la ibas a aprovechar. La familia de Nora decidió cuidarla en el estado en el que se encuentra, Justin y yo todavía la visitamos de vez en cuando. La familia del excursionista decidió desconectarla, no puedo culparlos. Dependiendo de cómo lo veas, el destino de Nora y el de la niña son peores que la muerte. La niña rubia, su nombre es Hallie, crecerá sin saberlo. Su cuerpo crecerá y envejecerá, pero ella nunca lo verá. Su cuerpo habrá vivido años más que su mente. Todavía me persiguen por las noches las palabras que me dijo. A menudo me pregunto si hubiera sido mejor para mí si me hubiera quedado con Sam y mi madre. No es que pueda decir que soy feliz ahora y decirlo en serio, pero tal vez podría haberlo sido. ¿La píldora azul o la píldora roja? ¿Quién puede decir cuál es mejor? Supongo que no puedo cambiar mi decisión y tendré que vivir con la que tomé. El campo de trigo todavía vive en los rincones más oscuros de mi mente, siento que me llama a veces, pero no puedo volver atrás. Ni siquiera si quisiera. Tal vez pruebe suerte con las citas pronto, no es que espere mucho de ello, pero es un descanso de la monotonía en la que se ha convertido la vida una vez más. En cuanto a las torres, hasta donde sé, todavía están operativas y en uso. Solo espero que no haya nada más acechando dentro del bosque que pueda llenar el vacío dejado por los Frim.